¿Y si construyéramos una enorme torre en la Luna? Una torre que pudiera proporcionar a las futuras misiones luz, energía y tecnologías de guía que podrían ayudar a los astronautas a explorar nuestro satélite natural. No es algo sacado de un libro de ciencia ficción. Es una idea novedosa de Honeybee Robotics, una de las empresas de tecnología espacial más brillantes. La navegación de utilidades lunares con teledetección avanzada y radiación autónoma para la redistribución de energía, o simplemente Nultarare, es un poste de 328 metros de altura. Es capaz de sostener 1 tonelada de equipo en su parte superior. Pero, ¿cómo podríamos construir una estructura tan gigantesca? Ningún cohete sería capaz de sostener y aterrizar un poste así de gigante en la Luna. Y construir una torre así en la superficie lunar, sin infraestructura ya existente, sería casi imposible. Entonces, Honeybee podría usar el sistema de bandas interconectadas actuadas desplegables para operaciones lineales. Sistema Viadol. Utiliza una pieza de metal enrollada y la dobla en una estructura cilíndrica desplegable que puede soportar cargas realmente pesadas. Sería más fácil construirlo en la Luna porque la gravedad allí es solo el 16% de la Tierra. La estructura podría servir como base para Nultarare. La energía es crucial en la Luna, por lo que colocar paneles solares a lo largo de los lados del polo sería muy útil. La empresa está discutiendo ahora 2 tipos de paneles solares. El primero es como un yo-yo que se extiende desde el portacargas superior de la torre, cubriría la estructura metálica y permitiría el acceso al sol desde todos los ángulos. La segunda opción podría usar la parte superior de la torre, la cual podría desplegar sus brazos para sostener paneles solares tradicionales y luego seguir al sol. El suministro de energía no sería la única tarea del Nultarare. También sería capaz de transmitir energía a otros dispositivos, rastrearlos y proporcionar comunicación, luz y energía. Hablemos de estas funciones con más detalle. Si un mástil del poste estuviera bañándose en la luz solar mientras otro permaneciera en la sombra, el que tuviera exceso de energía podría transmitirla al que careciera de ella. Además, una transmisión de energía similar podría ocurrir entre el Nultarare y los vehículos exploradores y a los trajes espaciales de los astronautas. Para transmitir toda esa energía de manera efectiva, la torre necesitaría conocer la ubicación precisa de esos objetos. Ahí es donde entraría la segunda tecnología. Nultarare podría usar un conjunto de sensores para localizar y rastrear otros objetos. Básicamente, cualquier cosa en una línea de visión directa podría ser rastreada y alimentada por la propia torre. Nultarare también podría actuar como una torre de telefonía celular lunar, permitiendo la comunicación inalámbrica en su red. Y finalmente, sería de gran ayuda para los astronautas poder ver a dónde van. Los rovers no tendrían que esperar que se terminen las 2 semanas de oscuridad lunar. Los reflectores en la parte superior de la torre podrían proporcionar suficiente luz visible para los astronautas y los rovers, lo que les permitiría realizar sus actividades de manera efectiva en todo momento. Pero adivina qué, la torre podría volverse aún más útil. Podríamos combinar varias torres en una malla. Eso permitiría a los astronautas comunicarse de manera más efectiva. Además, la energía podría ser transmitida incluso desde el otro lado de la Luna. Esto habilitaría 2 aplicaciones principales que han sido un obstáculo en la exploración lunar hasta ahora: comunicación constante con la Tierra y suministro constante de energía solar. La cuestión es que las exploraciones en el otro lado de la Luna son bastante complicadas, lo que limita el área de investigación científica al lado que mira directamente hacia la Tierra. Pero una red estratégicamente colocada de Nultarares podría permitir la comunicación de regreso a la Tierra, y podríamos explorar el lado oscuro de la Luna. Dado que al menos la mitad de nuestro satélite natural siempre está iluminada, si colocamos correctamente los Nultarares alrededor de la superficie de la Luna, siempre habría al menos uno bañado por la luz solar. Esa torre iluminada transmitiría entonces energía de forma inalámbrica a otras en su línea de visión. Este proceso continuaría hasta que la energía fuera enviada a la base principal de los astronautas, proporcionándoles energía incluso en la fría oscuridad lunar. Desafortunadamente, en este momento, tales tecnologías parecen poco realistas. No estamos cerca de tener transmisión de energía inalámbrica a largas distancias. Incluso en la Tierra, todavía necesitamos usar baterías y cables.
Podría ser más fácil lanzar muchos satélites en órbita alrededor de la Luna que crear una red de torres de comunicación gigantes. ¿Y si nuestra Luna fuera hueca? ¿Podríamos escondernos dentro en caso de que alguna terrible catástrofe destruyera nuestro planeta hogar? Bueno, los defensores de la teoría de la Luna hueca creen que en realidad es una opción viable. La Luna hueca es una hipótesis que afirma que la Luna de la Tierra es o completamente hueca, o tiene bastante espacio en su interior. La cuestión es que la Luna es menos densa que la Tierra, y esto parece apoyar la idea de su huequedad. Pero según la ciencia, la razón es el hecho de que el manto superior y la corteza de la Tierra son menos densos que el pesado núcleo de hierro de nuestro planeta. Luego, también está la afirmación de que la Luna suena como una campana. Durante casi una década, entre 1969 y 1977, los sismómetros instalados en la Luna por las misiones Apolo seguían registrando sismos lunares. Se informó que la Luna sonaba como una campana durante estos sismos, especialmente los superficiales. El 20 de noviembre de 1969, Apolo 12 estrelló deliberadamente la etapa de ascenso de su módulo lunar en la superficie de nuestro satélite natural. Según la NASA, después de eso, el zumbido continuó durante casi una hora. Esto llevó a algunas personas a argumentar que la Luna debe ser hueca como una campana. Posteriormente, la sismología lunar investigó esos temblores lunares superficiales y demostró que actuaban de manera diferente a los terremotos en nuestro planeta, principalmente debido a las diferencias en el tipo, la textura y la densidad de las capas de roca lunares y terrestres. La velocidad de las ondas sonoras en sólidos está determinada por la compresibilidad y densidad del medio. Nadie ha encontrado jamás evidencia de un gran espacio vacío dentro de la Luna. Sin embargo, en 1970, Michael Basin y Alexander Sherbakov sugirieron la hipótesis de que la Luna podría ser una nave espacial diseñada por misteriosos seres extraterrestres. En 1965, el escritor Isaac Asimov hizo una observación que avivó el fuego de las teorías conspirativas. Se asombró de la pura coincidencia astronómica de que la Luna se ajuste tan perfectamente sobre el Sol durante los eclipses totales. La mayor distancia del Sol compensa su tamaño incomparablemente más grande. Como resultado, nos parece que la Luna y el Sol tienen el mismo tamaño. El autor añadió que no había ninguna razón astronómica por la cual el Sol y la Luna debieran encajar tan bien. Así que, desde los años 70, los teóricos de la conspiración han estado citando las palabras de Asimov sobre los eclipses solares como evidencia del origen artificial de la Luna. Los astrónomos convencionales no están de acuerdo con tal interpretación, diciendo que los diámetros angulares de la Luna y el Sol no coinciden perfectamente durante los eclipses. Varían varios porcentajes a lo largo del tiempo. Muchos otros elementos de evidencia confirman que la Luna es un cuerpo sólido que se formó después de que un planetoide chocara contra la Tierra. En el pasado, los científicos pensaban que la Luna apareció después de que nuestro planeta, que giraba rápidamente, se deshiciera de una buena parte de su masa. Esta idea fue sugerida en 1879 por George Darwin, el hijo del mismísimo Charles Darwin, el famoso biólogo. Esta teoría permaneció popular hasta las misiones Apolo. Luego, en 1925, el geólogo austriaco Otto Ampferer ofreció otra idea, que la Tierra y la Luna podrían haberse formado juntas a partir de un disco de acreción primordial, un disco giratorio de gas denso y polvo que rodea a una estrella joven y recién formada, y que solían ser un sistema doble. La tercera teoría sostenía que la Luna podría haber sido alguna vez un planetoide atrapado por la gravedad de nuestro planeta. La explicación moderna generalmente involucra la hipótesis del gran impacto. Según esta teoría, un cuerpo espacial del tamaño de Marte chocó contra la Tierra y creó un anillo de escombros alrededor de nuestro planeta. Al final, este anillo se juntó en un solo satélite natural, nuestra Luna. Pero volviendo a la teoría de la Luna hueca. En este momento, no hay evidencia científica que respalde esta hipótesis. Las observaciones sísmicas y otros datos indican que la Luna tiene un interior sólido con varias capas, una corteza delgada, un manto bastante extenso y un núcleo denso. Hoy en día, la idea de la Luna hueca se considera una teoría de conspiración. Existen algunas teorías sobre cómo apareció la Luna en el cielo, y recientemente ha surgido una nueva idea. Pero antes de hablar de eso,
veamos las hipótesis más populares sobre la formación de la Luna. La teoría de la captura sostiene que el satélite natural de la Tierra solía ser un cuerpo errante, algo similar a un gran asteroide. Se había formado en otro lugar del sistema solar antes de ser capturado por la gravedad de nuestro planeta al pasar cerca. La hipótesis de acreción sugiere que la Luna se formó en órbita alrededor de la Tierra, al mismo tiempo que nuestro planeta apareció en la oscuridad del cosmos. Luego está la teoría de la fisión, que dice que en un punto de su desarrollo, la Tierra giraba tan rápido que parte de su material se desprendió y comenzó a orbitar el planeta. Y la teoría del gran impacto, que es la más popular en estos días, sostiene que la Luna se formó durante una colisión entre la Tierra y otro planeta hipotético llamado Theia, que era mucho más pequeño, probablemente del tamaño de Marte. Los escombros resultantes se acumularon en una órbita alrededor de la Tierra y formaron la Luna. Y ahora, pasemos a la nueva teoría que has estado esperando pacientemente. Según esta, nuestro satélite podría haberse formado de manera inmediata, en cuestión de horas, después de la colisión entre la Tierra y Theia. Es probable que el material de los dos planetas se lanzara directamente a la órbita de la Tierra, justo después del impacto. Este material formó la Luna y dejó rastros en el interior profundo de la Tierra. En escenarios anteriores, se pensaba que los restos de Theia se habían dispersado por todo el espacio, mezclándose con solo un poco del material proveniente de nuestro propio planeta. Pero entonces, ¿por qué vemos semejanzas tan sorprendentes entre las composiciones de la Luna y la Tierra? ¿Podría ser que Theia fuera isotópica y químicamente similar a la Tierra? Poco probable. Pero según la nueva teoría, se utilizó más material de la Tierra para crear la Luna, en particular sus capas externas. Esto podría explicar esta similitud en la composición. Otra teoría también intenta explicar esta misteriosa similitud: el modelo de sinestesia. Según este modelo, nuestro satélite se formó dentro de un remolino de roca vaporizada dejado por la colisión. Pero esta teoría no puede explicar la órbita actual de la Luna. La nueva teoría de una sola etapa nos ofrece explicaciones plausibles tanto para las similitudes en la composición como para la órbita de la Luna. También podría proporcionarnos algunas respuestas a misterios que anteriormente no se habían resuelto. Dado que este escenario coloca a la Luna en una órbita más amplia y le da un interior que no está completamente fundido, puede explicar la órbita inclinada del satélite y su corteza delgada. En cualquier caso, para confirmar una de estas teorías, necesitamos analizar futuras muestras lunares que serán traídas a la Tierra por las próximas misiones Artemisa de la NASA. Los científicos podrán obtener material de zonas más profundas bajo la superficie de la Luna y comprobar si los datos reales coinciden con estos escenarios simulados. En el pasado, las misiones Apolo ya trajeron alrededor de 1/3 de tonelada de rocas y suelo de nuestro satélite. Estas muestras mostraron que la Tierra y la Luna tenían algunas similitudes químicas notables. Solo podían sugerir una cosa: estos objetos espaciales tenían una historia vinculada. Si la Luna se hubiera formado en otro lugar y luego hubiera sido capturada por la gravedad de nuestro planeta, su composición sería muy diferente de la de la Tierra. Pero si la Luna se hubiera creado al mismo tiempo que la Tierra, o si se hubiera desprendido de nuestro planeta, el tipo y la proporción de minerales en la Luna serían los mismos que en la Tierra, pero son un poco diferentes. Los minerales de la Luna contienen menos agua que sus equivalentes terrestres. El satélite también es más rico en materiales que se forman rápidamente a altas temperaturas. Por eso, el modelo más aceptado de la formación de la Luna en la actualidad es el modelo de impacto gigante. Los meteoritos provenientes de la Luna son una gran fuente de datos para estudiar los orígenes de nuestro satélite también. Nos pueden contar incluso más sobre la Luna que las muestras del Apolo. Todo porque tales meteoritos provienen de toda la superficie de la Luna. Mientras tanto, las muestras del Apolo fueron recolectadas solo en un lugar cerca del Ecuador, en el lado cercano de la Luna. Ok, oficialmente renuncio a la esperanza de que la Luna esté hecha de queso después de todo. Vaya, ni siquiera aguda. La brillante esfera lunar o un plátano curvado o la mitad de una moneda, dependiendo de la fase en la que se encuentre, tiene diferentes capas en su interior, al igual que la Tierra. Una de estas es el núcleo interno. Hace unos 20 años, los científicos estaban observando cómo giraba la Luna. Utilizando esos datos, concluyeron que tenía un núcleo externo fluido. Pero este era difícil de estudiar, así que no sabían si era sólido como una roca o fundido como un líquido caliente. Pero ahora las cosas están más claras.
Los astrónomos han recopilado datos de diferentes misiones, incluso la misión Apolo, en la que los astronautas fueron a la Luna y recopilaron información por sí mismos. Además, han utilizado una técnica especial llamada datos sísmicos. Este método se trata de estudiar cómo se mueven las ondas sonoras a través de las cosas. Toma como ejemplo los terremotos en nuestro planeta. Cuando ocurre un terremoto, se producen ondas que viajan a través del suelo. Los científicos pueden detectarlas y analizarlas para aprender más sobre el interior de la Tierra. La misma idea puede aplicarse a otros objetos en nuestro sistema solar como planetas o, en este caso, la Luna. Cuando ocurren terremotos o lunamotos, se generan ondas sonoras. Y al escucharlas y estudiarlas cuidadosamente, los científicos pueden crear un mapa detallado de lo que hay dentro de un objeto. Pueden averiguar cosas como las diferentes capas, de qué están hechas y cómo están dispuestas. Para verificar el interior profundo de la Luna, los científicos también utilizaron algo llamado medición láser. Este método mide la distancia entre la superficie de la Tierra y la Luna con mucha precisión. Y ¡tachán! El núcleo interno de nuestro sistema natural es una bola densa y sólida hecha de hierro. Igual que la Tierra, tiene alrededor de 500 kilómetros de ancho, lo cual es casi el 15% del tamaño total de la Luna. Los investigadores también se han topado con evidencia que apoya la teoría de que la capa entre la superficie de la Luna y su núcleo, llamado manto, se ha movido a medida que la Luna ha evolucionado con el tiempo. Este movimiento es algo que llamamos inversión del manto lunar, y podría explicar por qué encontramos elementos ricos en hierro en la superficie de la Luna. El material del manto termina siendo llevado hacia arriba, y la roca volcánica permanece en la corteza. Algunos de los materiales en esta roca eran demasiado densos, como yo. Simplemente se hundieron a través del material de la corteza más ligero hasta llegar a la frontera entre el núcleo y el manto. Es como un ciclo donde el material del manto de la Luna sube durante la actividad volcánica, lleva elementos ricos en hierro a la superficie y luego se hunde de nuevo. Existe otro misterio que los científicos han estado intentando resolver. ¿Qué causó que el campo magnético de la Luna se debilitara y casi desapareciera con el tiempo? Parece que ahora que sabemos sobre el núcleo de hierro y el volcado global del manto, podríamos obtener más respuestas sobre el campo magnético de la Luna. Saber cómo es el núcleo interno puede ayudarnos a entender mejor la historia de nuestro satélite, así como la de todo nuestro sistema solar. Una de las teorías ampliamente aceptadas sobre el origen de la Luna dice que hubo una colisión masiva entre la Tierra en sus primeras etapas y otro objeto misterioso en nuestro sistema solar. Es llamada teoría del gran impacto, y esta colisión fue tan fuerte que arrancó un gran pedazo de la primitiva Tierra fundida. Quiero decir, no tan grande en comparación con lo que queda. Si pones una moneda de 5 centavos de Estados Unidos cerca de un guisante verde, te darías una buena idea de lo grande que es nuestro planeta en comparación con la Luna. Entonces, este fragmento fue enviado a orbitar alrededor de nuestro planeta, y esto podría haber sucedido unos 95 millones de años después de que se formó nuestro sistema solar. El objeto que colisionó con la Tierra podría haber tenido alrededor del 10.000% de la masa de nuestro planeta y aproximadamente el tamaño de Marte. Tiene sentido. Después de todo, la Tierra y la Luna sí tienen composiciones similares. Por supuesto, existen otras ideas sobre cómo se formó la Luna. Una dice que la fuerza gravitacional de nuestro planeta la capturó. Eso significa que la Luna era solo un objeto que pasaba inconscientemente cuando de repente se sintió atraído y fue arrastrado a la órbita de la Tierra. Incluso hay una hipótesis de que la Tierra robó la Luna a Venus. En ese caso, la Luna no debería quejarse. Supongo que la vista es mucho mejor aquí. Así que sí, la Luna y la Tierra son similares en cuanto a rocas y algunos minerales. Pero la Luna no tiene la misma atmósfera que nuestro planeta. La suya es delgada y consiste en algunos gases externos que incluyen potasio y sodio, lo cual no es algo que puedas encontrar en la atmósfera de Marte, Venus o la Tierra. Y las rocas en la Luna no contienen agua. Pero eso no significa que no haya agua en absoluto allá arriba. Hace mucho tiempo, en el siglo XVII, los astrónomos observaron grandes manchas oscuras en la superficie de la Luna. Uno de ellos, Michael van Langren, pensó que estas manchas parecían océanos, por lo que las llamó Maria, que significa mares en latín. Otros astrónomos también hicieron mapas de la Luna y utilizaban el término Maria para describir estas manchas oscuras. Por ejemplo, Mare Tranquillitatis se traduce como Mar de la Tranquilidad, donde el Apolo 11 realizó su aterrizaje.
Pero parece que esas manchas oscuras no son realmente océanos, son llanuras hechas de la lava endurecida que entró en erupción hace mucho tiempo. Estas erupciones volcánicas dejaron áreas lisas y planas denominadas llanuras de basalto. A finales del siglo XIX, un observador del cielo, William Pickering, estudió la Luna y descubrió que no tenía atmósfera. Sin una atmósfera, no hay nubes ni aire para evitar que el agua se evapore. Por lo tanto, los científicos pensaron que cualquier agua en la Luna simplemente desaparecería de inmediato. Creían que la Luna estaba completamente seca. Pero entonces, en 1961, un físico, Kenneth Watson, tuvo una idea diferente. Señaló que podría haber agua en la Luna en áreas especiales llamadas regiones permanentes sombreadas. Estos son lugares en la Luna donde el Sol no brilla, por lo que permanecen oscuros todo el tiempo. Por lo tanto, el hielo del agua podría existir en estas áreas oscuras porque son extremadamente frías y el hielo no se evaporaría. Pero cuando los astronautas de las misiones Apolo fueron a la Luna, trajeron muestras del suelo, y los científicos no encontraron señales de agua en ellas, así que todos volvieron a pensar que la Luna estaba completamente seca. En los años 90, la NASA se enfocó en estos cráteres oscurecidos y encontró altas concentraciones de hidrógeno, lo que significaba que podría haber hielo en los polos de la Luna. Aún no estaban seguros, así que siguieron investigando, y después de un tiempo, hallaron hidrógeno atrapado dentro de pequeñas perlas de vidrio volcánico. Dado que no hay volcanes activos en la Luna hoy en día, esto probablemente significa que había agua en la Luna cuando estos volcanes entraron en erupción hace mucho tiempo. Además, podría haber habido mucha más agua en los primeros días de nuestra Luna. En 2020, la misión Sofía de la NASA nos mostró lo que habíamos estado buscando durante mucho tiempo. Hay agua en la Luna después de todo. Resulta que está oculta dentro de los granos de polvo lunar o pegada a la superficie en las áreas iluminadas por el Sol de la Luna. Entonces, no hay océanos como los que tenemos en la Tierra, pero al menos hay algo. Sin embargo, queda la pregunta: ¿cómo el agua llegó allí? Parece que la Luna tuvo una historia caótica en el tiempo en que se estaba formando, como probablemente la mayoría de los planetas y lunas en nuestro sistema solar. Entonces hay evidencia de que el agua llegó allí de cometas que golpearon su superficie en los viejos tiempos, o tal vez incluso sigue llegando de aquellos que estaban chocando contra la Luna en este momento. Estamos hablando de una situación caótica en la que los micrometeoritos helados chocan contra la superficie de la Luna y el polvo hace un desorden aún más grande al interactuar con el viento solar. Pero estamos esperando para saber más sobre esto. Porque, como todos sabemos, cuando mencionas agua también hablas inevitablemente sobre vida. Es por eso que queremos saber más sobre, por ejemplo, todo ese hielo oculto en los cráteres polares en la Luna. Quizá nos pueda enseñar más sobre cómo se desarrolló la vida en la Tierra. Tal vez los cometas trajeron todos los elementos necesarios aquí. Entonces, ¿qué tal si algunos de esos elementos están atrapados en el hielo en la Luna también? ¿Qué es esto? ¡Mira! ¿Lo ves? Parte del Sol se ha desprendido y ahora está girando sobre la superficie de la estrella. ¡Forma un vórtice gigante! ¿Qué está pasando allí? Bueno, admitámoslo. Todavía sabemos muy poco sobre el Sol, aunque esta estrella es crucial para nuestro bienestar. Pero en el caso del Sol roto, los científicos probablemente puedan explicar lo que ocurrió. Parte del plasma tal vez erupcionó desde la superficie del Sol y se desprendió, y formó algo que se asemeja a un vórtice en forma de corona sobre el polo norte solar. Y aún así, esto es solo una teoría. Los astrónomos deben realizar un análisis más profundo para determinar si esto es lo que realmente sucedió. En este momento, están un poco desconcertados, ya que este fenómeno no se parece a nada que hayan visto antes. Pero las imágenes que tenemos son impresionantes. Lo que es más alarmante, sin embargo, es que el comportamiento de nuestra estrella está cambiando. El Sol está incrementando su actividad. Está volviéndose más inquieto con llamaradas y manchas. Este año, hasta ahora, ha presentado erupciones todos los días. También lanzó algunas llamaradas de clase X y clase M en enero de 2023. Estas llamaradas son las erupciones más grandes que nuestra estrella puede producir.
Aunque suene un poco alarmante, no te preocupes. El Sol tiene ciertos ciclos de actividad que se repiten cada 11 años. Algunos son relativamente tranquilos, mientras que otros son muy intensos. Estos ciclos ocurren simultáneamente con las fluctuaciones en el campo magnético del Sol. Cuando es más débil en los polos de la estrella, cambian de lugar. Esto provoca que la polaridad del campo magnético se invierta. Este es el periodo en el que el Sol está más activo y se conoce como máximo solar. En este momento, estamos cerca de este máximo solar. Los científicos pueden descubrirlo analizando la actividad solar inusual. Pero dado que el Sol sigue siendo en gran parte un misterio para nosotros, nadie puede determinar cuándo es probable que ocurra la reversión de polaridad. Una estimación aproximada es julio de 2025. Al mismo tiempo, no podemos afirmar que la situación solar actual sea normal. Es cierto que cada ciclo del Sol es diferente de los demás. Algunos son más débiles y otros más poderosos. Pero este, que comenzó en diciembre de 2019, ya ha superado todas las expectativas de los científicos y sigue haciéndolo. Lo cual nos trae de vuelta al vórtice observado el 2 de febrero de 2023, que impresionó tanto a los astrónomos. Comenzó como una prominencia solar. Se trata de un brillante filamento de plasma que se extiende desde la superficie del Sol. Y déjame decirte, las prominencias solares son un fenómeno absolutamente normal. Y al igual que la más reciente, a menudo ocurren a grandes altitudes alrededor de la corona del Sol, que es la capa más externa de la atmósfera de la estrella. Estas prominencias en particular se denominan arbustivas porque lucen como un seto. Pero lo que sorprendió a los astrónomos sucedió un poco después. El material del filamento aparentemente se desprendió y comenzó a girar alrededor del polo cerca del cual ocurrió a 60 grados de latitud y a una velocidad de cerca de 100 kilómetros por segundo. Y duró alrededor de 8 horas. Un científico que ha estado observando los ciclos del Sol durante décadas afirma que nunca ha visto vórtices como ese. Desafortunadamente, los polos solares son muy difíciles de observar. Por lo tanto, puede pasar un tiempo hasta que obtengamos respuestas. Por primera vez, una nave espacial tocó la superficie del Sol en 2021. Fue la Parker Solar Probe de la NASA, que voló a través de la atmósfera superior de nuestra estrella. También tomó algunas muestras de partículas y examinó los campos magnéticos. Fue un verdadero hito y un gran avance para la ciencia solar. Tener acceso al material del que está compuesto el Sol permitirá a los investigadores descubrir información crucial sobre nuestra estrella y su influencia en nosotros y en todo el sistema solar. La sonda solar Parker se acercó más a la superficie del Sol y comenzó a hacer descubrimientos que otras naves espaciales no podían porque estaban demasiado lejos. Por ejemplo, examinó el viento solar desde adentro. Es un flujo de partículas que proviene del Sol y que puede influirnos aquí en la Tierra. Incluso antes de acercarse mucho a la estrella, la sonda Parker descubrió que cerca del Sol había un montón de estructuras magnéticas en zigzag en el viento solar llamadas retrocesos. Pero en ese momento, los científicos no podían entender cómo se formaban ni dónde aparecían. Pero ahora, más de 2 años después, sabemos con seguridad que los retrocesos se originan en la superficie solar. Como sabes, el Sol no tiene una superficie sólida, a diferencia de nuestro planeta. Pero tiene una atmósfera sobrecalentada, compuesta de material solar unido por fuerzas magnéticas y gravedad. Cuando la presión y el calor ascendente empujan ese material lejos de la estrella, alcanza un punto en el que el campo magnético del Sol y su gravedad ya no pueden contenerlo. Este punto tiene su propio nombre, la superficie crítica de Alfvén. Marca el límite de la atmósfera solar, y es también donde comienza el viento solar. El material que logra atravesar esta frontera se convierte en el viento solar y arrastra el campo magnético del Sol hacia la Tierra y más allá. Pero lo más importante es que, al cruzar el límite, este viento comienza a moverse tan rápido que sus ondas no pueden regresar al Sol, lo que significa cortar todos los lazos con la estrella.
Durante su sobrevuelo, la sonda Parker pasó dentro y fuera de la corona solar varias veces, lo cual demostró que la superficie crítica de Alphen no tenía una forma esférica lisa. Tiene valles y picos, y su superficie es algo arrugada. En un momento, la sonda incluso se encontró con un pseudostreamer. Estas son estructuras enormes en la corona del Sol que se elevan muy por encima de su superficie. Puedes verlas desde la Tierra durante los eclipses solares. ¿Y sabes qué? Para la sonda Parker, atravesar ese pseudostreamer fue como volar hacia el ojo de una tormenta. Dentro, todo estaba mucho más tranquilo. Las partículas se movían más lentamente y había menos desviaciones. Fue un cambio enorme respecto al aluvión de partículas que la sonda encontró dentro del viento solar. Bien, hablando de las erupciones solares, son bastante peligrosas para la Tierra. La radiación que liberan puede interferir con nuestras comunicaciones por radio. Estas tormentas afectan a todos los sistemas electrónicos, desde Internet hasta las redes eléctricas, e incluso pueden destruir satélites. La mayoría de las erupciones solares duran minutos, pero algunas se prolongan por horas. Los científicos clasifican las erupciones solares según lo brillante que resplandecen en rayos X. No es probable que notes las erupciones más pequeñas si no tienes equipo especial. Las erupciones solares medianas provocan apagones radiales fugaces en los polos, pero nada demasiado grave. Son las erupciones de clase X las que deberían preocuparnos. Causan las tormentas solares más fuertes y duraderas. Una tormenta solar muy poderosa que se dirige hacia la Tierra no ocurrirá al instante. Primero, habrá luz solar de alta energía, compuesta principalmente por rayos ultravioleta y rayos X. Estos ionizarán la atmósfera superior de nuestro planeta y alterarán la comunicación por radio. Después de eso, una tormenta de radiación impactará la Tierra. Y finalmente, una colosal nube de partículas solares cargadas alcanzará nuestra atmósfera. Las partículas interactuarán con el campo magnético del planeta y causarán estragos en todo el mundo. Si ocurriera una tormenta solar intensa en estos días, comenzaría por interrumpir el GPS y dejar fuera de servicio a los satélites. Si hubiera astronautas realizando caminatas espaciales en ese momento, tendrían apenas unos minutos después del primer destello de luz para encontrar refugio. Es probable que su nave esté adecuadamente protegida y sea bastante segura. El principal desafío sería entrar a tiempo. Después de eso, la tormenta procederá a interferir con las comunicaciones satelitales. Por eso, muchas de tus actividades diarias, desde llamar a tus amigos hasta pagar con tu tarjeta de crédito, estarían en riesgo. Pero una de las peores consecuencias estaría relacionada con las redes eléctricas. Las sobrecargas causadas por las partículas provenientes del Sol dañan a gigantescos transformadores. Una poderosa tormenta solar podría costarnos entre 1 y 2 billones de dólares. Afortunadamente, si una tormenta solar tan poderosa se dirigiera hacia nosotros, lo más probable es que recibamos algún tipo de advertencia. El equipo moderno en todo el mundo y en el espacio no deja de observar al Sol ni un segundo. Eso nos daría algo de tiempo para prepararnos, entre varias horas y un par de días. Y si los transformadores se desconectaran a tiempo, las consecuencias no serían tan dramáticas. ¡Atención! ¡Atención! ¡Alerta de emergencia! Esto no es un simulacro. La Vía Láctea está en llamas. Repito, la Vía Láctea está en llamas. Protocolos de evacuación activados. Todas las formas de vida terrestre deben ser trasladadas a la galaxia de Andrómeda de inmediato. Repito, ¿un incendio en nuestra galaxia? Todo se debe al gas increíblemente caliente que rodea la Vía Láctea. Este gas no solo es muy caliente, sino que también ha existido durante miles de millones de años. Pero, ¿qué es lo que calienta este gas y lo mantiene así? La Vía Láctea contiene mucho más gas que estrellas, y este gas es crucial para formar nuevas estrellas. Durante miles de millones de años, este enorme reservorio ha permitido que la galaxia siga produciendo estrellas. Sin embargo, este gas es muy delgado y disperso, lo que hace casi imposible observarlo directamente.
Durante mucho tiempo, esto dificultó calcular cuánto gas contiene realmente la Vía Láctea. Pero en las últimas décadas, los investigadores finalmente confirmaron que la galaxia está rodeada por una enorme esfera de gas caliente. Esta nube de gas se extiende hasta 700.000 años luz desde el centro de la galaxia y alcanza temperaturas de varios millones de grados. Al principio, los científicos pensaron que la increíble temperatura del gas se debía a la gravedad de la Vía Láctea. Creían que la gravedad hacía que el gas girara alrededor, impidiendo que cayera hacia adentro y calentándolo. Pero recientemente, los científicos descubrieron algo aún más sorprendente: una segunda capa de gas. Y es incluso más caliente. ¿Cómo descubrimos este gas con una temperatura de alrededor de 10 millones de grados? Los rayos X débiles que provienen de todas las direcciones en el cielo revelaron su existencia. El gas también se hizo presente al absorber la luz de cuásares distantes, objetos brillantes mucho más allá de nuestra galaxia. No es de extrañar que los científicos comenzaran a buscar las fuentes de calor que podrían explicar este fenómeno peculiar. Pronto descubrieron que los dos tipos de gas, el gas que emite rayos X y el gas que absorbe, provienen de diferentes regiones de la galaxia. El gas que emite rayos X aparentemente es producido por una región inflada alrededor del disco estelar de la Vía Láctea. Esta región es un resultado directo de la formación de estrellas, que aún continúa. Las estrellas grandes de estas regiones con el tiempo explotan como supernovas, liberando enormes cantidades de energía. Esta energía calienta el gas circundante a temperaturas extremas. El gas calentado por las supernovas se vuelve turbulento y se mueve de manera caótica. Parte de este gas escapa al espacio alrededor de la galaxia, mientras que otra parte se enfría y cae de nuevo hacia el disco. Este ciclo continuo de calentamiento, enfriamiento y movimiento mantiene la capa de gas caliente visible en rayos X. El gas absorbente se enriquece con elementos como azufre, magnesio y neón. Estos elementos se crean dentro de las estrellas a través de reacciones nucleares y escapan al espacio durante las explosiones de supernovas. Las estrellas fugitivas que son lanzadas fuera del disco de la Vía Láctea también contribuyen a este proceso. Cuando explotan como supernovas, crean bolsas de gas enriquecido por encima del disco de la galaxia. El gas que emite rayos X forma una capa brillante alrededor del disco de la Vía Láctea. Esta capa nunca desaparece debido a la formación estelar y la actividad de las supernovas. Juntos, estos procesos explican tanto las señales de absorción como de emisión que observan los astrónomos. La formación de estrellas, las explosiones de supernovas y el movimiento del gas trabajan juntos para dar forma a la Vía Láctea. El gas caliente no solo ayuda a regular la formación estelar, sino que también redistribuye los materiales creados dentro de las estrellas. Y los elementos producidos en los núcleos estelares se esparcen por toda la galaxia gracias a las supernovas, convirtiéndose en los componentes fundamentales para futuras generaciones de estrellas. El equipo de investigación planea seguir observando el gas en otras longitudes de onda de la luz. Esto podría proporcionarnos aún más información sobre el comportamiento del gas y su composición. Y una vez que comprendamos la dinámica de este gas, es probable que aprendamos más sobre cómo galaxias como la Vía Láctea evolucionan con el tiempo. Necesitamos todos los datos que podamos recopilar, ya que, después de todo, ni siquiera conocemos la forma verdadera de nuestra galaxia. Descubrimientos recientes han revelado que la Vía Láctea no es un disco plano, como se pensaba. No, tiene una estructura deformada. Y lo más sorprendente, la materia oscura podría ser la causa de esta deformación. La primera confirmación de que la Vía Láctea no es un disco perfectamente plano provino de observaciones del satélite Gaia. Gaia mapeó las posiciones y movimientos de más de 1.000 millones de estrellas, y sus observaciones mostraron que la Vía Láctea se extiende más hacia afuera de lo que se creía inicialmente. En sus bordes, el disco galáctico tiene una estructura ondulada y con grandes deformaciones a lo largo del borde externo. ¿Pero qué causa la deformación?
Estas anomalías pueden ser el resultado de antiguas colisiones galácticas, como la colisión de la Vía Láctea con la galaxia enana de Sagitario hace alrededor de 6.000 millones de años. Sin embargo, un nuevo estudio sugiere otra posibilidad. La deformación podría ser causada por un halo de materia oscura inclinado que rodea nuestra galaxia. Los halos de materia oscura son estructuras invisibles pero inmensas que rodean a la mayoría de las galaxias, incluida la Vía Láctea. Estos halos contienen la mayor parte de la masa de una galaxia y ejercen una fuerte influencia gravitacional sobre la estructura de la galaxia. Si un halo de materia oscura está inclinado en relación con el plano de una galaxia, sus efectos gravitacionales podrían distorsionar la galaxia con el tiempo. Para determinar si esta teoría es cierta, los investigadores utilizaron datos de simulaciones por computadoras sumamente detalladas que representan la evolución galáctica, integrando el proceso con materia oscura e interacciones entre la materia y los campos magnéticos. El análisis reveló que la región interna de un halo de materia oscura puede inclinarse con respecto al plano de una galaxia. Esta inclinación sería el resultado de colisiones galácticas o encuentros cercanos con otras galaxias. Tales halos torcidos pueden permanecer de esta manera durante miles de millones de años, un tiempo suficiente para deformar el disco galáctico. Al mismo tiempo, este fenómeno no es algo único. Los astrónomos han observado planos deformados en otras galaxias también. De hecho, casi la mitad de todas las galaxias espirales del universo tienen discos deformados. Así que los halos de materia oscura inclinados y sus efectos gravitacionales podrían desempeñar un papel generalizado en la conformación de las galaxias a lo largo del tiempo. Mientras buscamos respuestas, la Vía Láctea sigue brillando intensamente. Pero, ¿qué tipo de electricidad espacial mantiene sus luces encendidas? ¿Qué alimenta el proceso de formación estelar? Después de todo, aproximadamente una estrella del tamaño del Sol nace cada año en la galaxia y necesita mucho combustible. La formación de estrellas requiere hidrógeno, el elemento más abundante en el universo. Sin embargo, se habría agotado hace mucho tiempo, a menos que hubiera una fuente que lo repusiera. La fuente podrían ser nubes de hidrógeno de rápido movimiento que caen sobre el disco de la galaxia. El hidrógeno que alimenta a la Vía Láctea está ionizado, lo que hace que sea complicado de detectar. A diferencia del hidrógeno atómico, que emite luz, el hidrógeno ionizado absorbe luz, lo que significa que solo se puede observar cuando pasa delante de una fuente de fondo brillante. Antes, los astrónomos utilizaban cuásares, objetos espaciales extremadamente brillantes y distantes, como iluminación de fondo para detectar estas nubes de gas. Desafortunadamente, en este caso, era imposible determinar a qué distancia se encontraban las nubes. Podrían haber estado ubicadas en cualquier lugar entre la Vía Láctea y los cuásares a miles de millones de años luz de distancia. Para localizar la ubicación de las nubes de gas, los astrónomos recurrieron al espectrógrafo de orígenes cósmicos a bordo del telescopio espacial Hubble. Observaron 27 estrellas situadas a menos de 10.000 años luz del disco de la Vía Láctea. Analizaron la luz de las estrellas y descubrieron que la mitad de las estrellas estaban oscurecidas por nubes de gas. Esto significa que estaban lo bastante cerca para alimentar directamente el disco de la Vía Láctea. Los investigadores calcularon que las nubes de gas contenían una masa total equivalente a 110 millones de soles. Este vasto reservorio de hidrógeno ofrece más que suficiente combustible para sostener la formación estelar de la Vía Láctea. ¿De dónde vinieron esas nubes? Hasta ahora, sigue siendo un misterio. Hay dos posibilidades principales. Las nubes podrían estar compuestas de hidrógeno formado poco después del Big Bang, el gas primordial. Estas estructuras podrían haber permanecido fuera de cualquier galaxia durante miles de millones de años y cayeron recientemente en la atracción gravitacional de la Vía Láctea. O las nubes podrían estar hechas de material eyectado por la propia Vía Láctea. Cuando las estrellas explotan como supernovas, pueden expulsar gas hacia el exterior. Con el tiempo, este material podría enfriarse y caer de nuevo hacia el disco, formando las nubes. Solo podremos determinar el origen de las nubes después de estudiar su composición química.
El gas proveniente de estrellas en explosión contiene elementos más pesados, mientras que el gas primordial creado después del Big Bang está compuesto casi enteramente de hidrógeno y helio. Futuros telescopios ultravioleta nos darán las mediciones detalladas necesarias para resolver esta cuestión. ¡Mira este cometa! Recientemente estalló 4 veces en menos de 48 horas y se volvió casi 300 veces más brillante de lo normal. Este es el conjunto de erupciones más poderoso que el cometa ha tenido en más de 3 años. Pero, ¿deberíamos preocuparnos aquí en la Tierra? Bueno, yo no diría que los científicos están preocupados, sino súper emocionados. Primero, permíteme darte un poco de contexto. 29P es lo que los astrónomos llaman un cometa Centauro. Estos son objetos helados que orbitan alrededor del Sol en el espacio entre Júpiter y Neptuno. Lo interesante de los centauros es que son una especie de híbridos cósmicos porque están en movimiento de un tipo de cuerpo espacial a otro. Comienzan su vida como objetos lejanos en una zona sin vida y helada más allá de Neptuno. Pero luego, en unos pocos millones de años, se desplazan hacia el Sol porque los planetas del sistema solar los afectan con su gravedad. Finalmente, se convierten en cometas de periodo corto. Este término significa que pueden pasar cerca del Sol y luego salir disparados de regreso a esas regiones heladas. Los centauros, cuyo nombre proviene de una criatura híbrida mitad caballo y mitad humana popular en la mitología griega, son muy interesantes porque son básicamente restos de la formación de nuestro sistema solar, algo así como fósiles cósmicos. Como han estado en el gélido sistema solar exterior durante tanto tiempo, han conservado gran parte de los materiales volátiles que estaban presentes cuando el sistema solar apenas se estaba formando. Esto los convierte en una pista valiosa para comprender cómo evolucionó nuestro sistema solar. Por eso los científicos están tan entusiasmados. Ahora, acerca de 29P en sí, este objeto es enorme para ser un cometa. Tiene aproximadamente 59 kilómetros de diámetro, lo que es casi 3 veces la longitud de Manhattan. Pero no te preocupes, está demasiado lejos para causarnos algún daño. Aunque es uno de los hasta 1000 centauros conocidos, también pertenece a un grupo más raro de cometas llamados criovolcánicos. Estos son una clase fascinante de objetos espaciales que tienen una actividad geológica única. Lo interesante de ellos es que no solo contienen la mezcla habitual de hielo, polvo y roca, sino que además presentan criovolcanes, también conocidos como volcanes fríos. Erupcionan con materiales volátiles, como agua, amoníaco o metano, en lugar de roca fundida. En cuanto a los cometas regulares, cuando se acercan al Sol, el calor de la estrella evapora sus gases, lo que genera la emisión de polvo y partículas diminutas, como electrones e iones. Estos materiales crean esas magníficas colas. Estas erupciones son increíblemente espectaculares y hacen que el cometa parezca mucho más brillante, ya que la nube de criomagma refleja la luz del Sol. La nube que se forma alrededor del cometa se llama coma y puede crecer tanto en tamaño como en brillo, lo que hace que el cometa parezca una bola de luz difusa. Si alguna vez has observado un cometa, el coma es el halo que ves a su alrededor. Tales erupciones son bastante impredecibles. Mientras la mayoría de los cometas criovolcánicos siguen órbitas elípticas que los llevan lejos en el sistema solar, el 29P tiene una órbita más circular, por lo que se mantiene aproximadamente a la misma distancia del Sol que Júpiter. Uno pensaría que esto significaría que sus erupciones serían más regulares, pero ese no es el caso en absoluto. De hecho, entra en erupción de una manera completamente aleatoria e impredecible, y los científicos todavía están tratando de averiguar por qué. Los últimos estallidos comenzaron el 2 de noviembre de 2024, cuando el 29P hizo erupción por primera vez en casi 2 años. Esto fue seguido por 3 grandes erupciones más en menos de 48 horas, lo que realmente captó la atención de los astrónomos de la Asociación Astronómica Británica. Habían estado siguiéndolo durante un tiempo y reportaron que las erupciones enviaron una nube de escombros que reflejaba aproximadamente 289 veces más luz que el núcleo del cometa, lo cual representa un enorme incremento en el brillo. Los astrónomos esperan que la coma, que está creciendo después de cada erupción,
tome una forma inusual. Los múltiples estallidos podrían hacer que se expanda de una manera extraña e irregular. Esto es especialmente interesante porque el 29P no ha tenido una erupción importante como esta desde noviembre de 2022. En ese entonces, expulsó más de 1 millón de toneladas de escombros. La última vez que tuvo un gran estallido fue en septiembre de 2021, cuando el cometa tuvo múltiples erupciones en rápida sucesión. Además de la confusión sobre sus erupciones, el 29P es bastante diferente de la mayoría de los otros cometas. Estos tienen órbitas elípticas que los llevan lejos en el sistema solar. Pasan décadas, siglos o incluso miles de años lejos del Sol, para luego estallar cuando se acercan. Pero el 29P no hace eso. No, orbita alrededor del Sol una vez cada 15 años y se mantiene a una distancia aproximada de Júpiter. Este comportamiento tan peculiar hace que los astrónomos estén aún más ansiosos por averiguar qué está sucediendo con él. Otra cosa interesante acerca de él es que nunca se acerca lo suficiente al Sol para desarrollar una cola, como otros cometas famosos, como el cometa Una vez en un siglo, Tsuchinshan Atlas, que recientemente fue noticia por pasar lo más cerca de la Tierra en 80.000 años. El telescopio espacial James Webb de la NASA ha estado observando al 29P y ayudando a resolver algunos de los misterios sobre el cometa. Y recientemente hizo otro descubrimiento innovador. Detectó chorros de CO2, el viejo y conocido dióxido de carbono, que emanaban del cometa. Esta fue la primera detección de chorros de CO2 en este cometa en particular. Webb también descubrió un chorro de monóxido de carbono proveniente del cometa. Esto puede decirnos mucho sobre su composición y sus explosiones. Lo especialmente interesante es que los chorros parecen provenir de diferentes partes del núcleo de 29P. Aunque Webb no puede realmente distinguir el núcleo en sí porque es demasiado pequeño para observarse en detalle, los chorros que emergen de diferentes ubicaciones en la superficie del cometa sugieren que este podría estar compuesto por múltiples objetos. Estos objetos podrían tener diferentes composiciones, y es posible que el núcleo sea más un cuerpo compuesto, formado por fragmentos más pequeños que se unieron con el tiempo. Extrañamente, los astrónomos no han detectado vapor de agua en la atmósfera del cometa. Eso es inusual porque las atmósferas de la mayoría de los cometas a menudo contienen agua. Nuestro cometa podría carecer de vapor de agua debido a las temperaturas extremadamente frías en su superficie, lo que podría impedir que el agua se evapore o vaporice. 29P no es el único objeto que Webb está estudiando. El telescopio también ha estado haciendo grandes descubrimientos sobre galaxias muy lejanas. Por ejemplo, Webb detectó recientemente una galaxia con un nombre bastante complicado, GSNDG 9422, que apareció aproximadamente 1.000 millones de años después del Big Bang. Lo que es súper extraño acerca de esta galaxia es que el gas en ella brilla más que las estrellas, lo cual es realmente raro. Esto podría representar una fase de enlace perdido en la evolución de las galaxias, algo que podría ayudar a los astrónomos a comprender cómo las galaxias hicieron la transición desde las primeras estrellas, llamadas estrellas de la población 3, hasta los tipos de galaxias que vemos hoy en día. Las estrellas en esta galaxia son mucho más calientes que las que vemos en galaxias modernas del universo local, alrededor de 80.000 grados Celsius, en comparación con los típicos 40.000 o 50.000 grados Celsius de las estrellas hoy en día. Esto podría significar que la galaxia está en medio de una fase súper breve pero intensa de formación estelar, donde enormes y calientes estrellas están surgiendo en una densa nube de gas. Y esta está brillando tan intensamente porque está siendo golpeada con toneladas de luz de estas estrellas. El equipo de investigación detrás de este descubrimiento dice que, aunque la galaxia no tiene estrellas de población 3, porque los datos muestran que posee demasiada complejidad química, aún podría ser una guía para entender cómo las galaxias evolucionaron desde las primeras estrellas hasta las galaxias que conocemos hoy en día. Todavía hay muchas preguntas sobre ella. ¿Es una fase rara o es algo que ocurre con frecuencia en las etapas tempranas de la formación de galaxias? Los astrónomos esperan estudiar más galaxias como esta para resolverlo.